En Colombia se abre un nuevo capítulo para uno de los sectores más golpeados de los últimos años: la salud. Mientras millones de pacientes siguen esperando medicamentos, citas médicas y tratamientos oportunos, el nuevo gobierno recibe un sistema al borde del colapso financiero, con hospitales asfixiados, clínicas reclamando millonarias deudas y una crisis que ya no admite más improvisaciones. Pero la gran pregunta es inevitable: ¿bastará con cambiar de ministra para solucionar un problema que se viene acumulando desde hace años? Los expertos coinciden en que el verdadero corazón de la crisis no está únicamente en la entrega de medicamentos o en las largas filas de pacientes, sino en la falta de recursos para sostener todo el sistema. La unidad de pago por capitación, conocida como la UPCE, vuelve a estar en el centro del debate, mientras crecen las voces que exigen saldar las enormes deudas con EPS, IPS, médicos y proveedores. A esto se suma un desafío aún mayor: reconstruir la confianza entre todos los actores del sector después de años de confrontación política. La nueva ministra asegura que buscará diálogo, acuerdos y soluciones técnicas, pero también deberá enfrentar cuestionamientos, presiones y decisiones que podrían marcar el futuro de la salud en Colombia. El sistema de salud tiene que ser gigante. En realidad son cirugías, van a tener que ser muchas al tiempo. Y la pregunta es, ¿por dónde podrían empezar? Porque ¿cuál, de acuerdo con los diagnósticos que ha hecho la ministra y pues las comisiones de empalme, es el primer problema que deben afrontar? Felipe, porque UPC, todo es un problema de salud. Todo, es decir, aquí hay muchas cosas. Pero claro, tienen UPC, claro que tienen citas, que nombrar, medicamentos, enfermedades huérfanas. Tienen que nombrar gente en la superintendencia competente, interventor en la nueva EPS competente, todo eso perfecto. Pero el sistema de salud depende de la plata que le van a meter al sistema de salud. Entonces todo el sistema de salud termina pasando por la plata, por la UPC, que es lo que le da el Estado, el gobierno colombiano, a la CPS, la unidad de pago por capitación. Así pero yo pensaría, Néstor, que el principal hoy es medicamentos. Sí. Pero porque es que como Felipe, lo decía Víctor... ¿Y con qué pagan los billones de pesos de medicamentos? Pues con plata, Felipe, todo termina siendo... No, pues claro, todos estos problemas que va a encontrar el país, todos, sin excepción, salud, orden público, etcétera, pues lo que requieren es plata, y pues está claro que el gobierno saliente... Plata no hay, Felipe, no, pues, claro, la olla, el país se llevaron la olla. Le pregunté a la ministra Felipe por la posibilidad... En estos últimos días se pueden llevar los inodoros, también hay que tener cuidado, pero bueno. Espero que no. Felipe, le pregunté el tema por es la plata. idea. Hay personas, me informan, personas cercanas al gobierno que están considerando que como la crisis en salud es tan grave y como este es un problema de verdad, literalmente de carne y hueso, están considerando la posibilidad de una declaratoria de emergencia económica para poder gastar rápidamente. Por un lado, recoger plata, seguramente a través de una financiación extraordinaria, nuevos impuestos que no sé cuáles. O traslados presupuestales, también pueden ser. O efectivamente traslados presupuestales para tapar huecos, porque están en una sin salida con el tema financiero alrededor de la plata. Claro, hay que conseguir más plata o eventualmente reubicar de algunas otras partes. Puede ser que el gobierno entrante identifique algunos programas en los que el gobierno actual tendría interés de hacer gastos, inversiones, y que resuelvan no hacerlas o aplazarlas, y entonces liberar esos recursos y pasárselos a salud, pero evidentemente, Néstor, que hay una, que hicieron, Héctor, hay una dificultad. Lo que denunció anoche el presidente de la Espriella, se gastaron la plata de los viejitos de todo el año en campaña. Sí. Y dejaron a los viejitos sin su plata para el segundo están semestre. Desfinanciados para los últimos 4 meses. Claro, y ahí el presidente hizo un anuncio que tampoco sabe de dónde va a sacar la plata, ¿no? Porque prácticamente duplicó ayer en la intervención que lo va a hacer, el auxilio que pasó de 280.000 a 400.000. Pero ¿de dónde sale la plata? Pero en el caso particular de estos de salud, tenemos un problema, como usted lo menciona, de naturaleza jurídica. Usted sabe que aquí buena parte de los problemas terminan estrellados con los abogados, y es si procede la declaratoria de la emergencia económica eventualmente para atender lo que podría considerarse una crisis humanitaria en materia de humanitaria en materia de salud, dado que la Corte fue tan estricta en la revisión de las emergencias que declaró el presidente Petro para decir que problemas estructurales no se pueden atender por emergencia. Entonces ahí hay un tema complejo. Tengo una pregunta sobre un tema, Aurelio. Si es un gobierno nuevo, ¿se considera hecho sobreviniente pese a que el problema viene de un gobierno anterior? Claro que no.
No, ¿cierto? Se mantiene. El problema es el asunto, no el gobierno. El hecho es sobreviniente, el hecho no es que llegue un nuevo gobierno. Me iba a decir sobre el FOMAC, Aurelio. No, sobre el FOMAC, pues la gran duda que quedó ahí con la ministra, no se sabe qué va a pasar con los maestros. Acuérdense que el FOMAC se quebró, ¿no? Terminó quebrado, terminó, como dijo el gobierno de Petro, comillas, descapitalizado. El fondo del magisterio, o sea, la salud para 400.000 maestros en Colombia. Para 800.000 personas, porque que ahí también están los pensionados y sus familias, ¿cierto? Y sus hijos menores de 18 años. Néstor, pero si usted me pregunta a mí cuál es el problema principal, yo sí estoy con usted, es la UPC. El problema hay que corregirlo donde se causa y no donde se manifiesta. Y se causa en la falta de recursos para el sistema. Y hay que empezar por algo que no cumplió el gobierno de Petro, que era, usted se acuerda que hay una orden, incluso desde la ley estatutaria, de unificar la UPC del régimen contributivo con la del régimen subsidiado. Pues el año pasado, la UPC del régimen contributivo fue de 1.650.000, 60.000 pesos, y el de los régimen subsidiado fue de 1.548.000. Y tiene un agravante. Más o menos 60-65% de los usuarios son del régimen subsidiado. Entonces, si usted no equilibra la del régimen subsidiado y la del contributivo no le alcanza para financiar todo lo del régimen, de este régimen del Sisbén, etcétera, pues entonces usted va a tener un roto que no tiene cómo calmar. Aquí hay que subir la UPC y equilibrar las dos. Y yo creo que de ahí comienza a sacar cuero para las correas que se necesitan. Subir la UPC es mandar un mensaje hacia el futuro. Y yo creo que, lo dijo la ministra, lo primero que tienen que hacer ellos es reconstruir la confianza de un sistema donde la gente está dispuesta a entregar. Claro, sube la UPC, listo. Entre otras pero cosas, no es suficiente, ella, Luis Ernesto, cumpliendo la orden de la Corte Constitucional que este gobierno se pasó por la faja. Subir la UPC significa actualizarla y subir, yo no sé a cuánto la van a llevar, supongo que alrededor de 2 millones de pesos anuales por Colombia. Néstor, pero el primer paso de la cirugía no es solo subir la UPC, el primer paso de la cirugía es sentarse con todos los actores del sistema a hablar sobre lo que se les debe, porque es muy difícil. Si usted le dicen, sí, le vamos a pagar, digamos que usted es un tendero, y le dicen, a partir de mañana le voy a reconocer la gaseosa, se le va a pagar 200 pesos más cara y la leche, etcétera. Pero usted tiene un pasivo gigantesco con el cual ni siquiera ha podido comprar ni abastecerse. Entonces, aquí la primera conversación, que es la más difícil, es cómo irrigan el sistema también sobre los pasivos. Es que aquí hay médicos a los que les deben la cirugía, aquí hay enfermeros a los que les deben el salario, aquí hay droguerías a las que le deben el medicamento que entregó al paciente. En fin, aquí la cadena de deudas es gigantesca y sin intervenir primero ese aspecto va a ser muy difícil que los actores, que siguen siendo los mismos, que siguen siendo privados y que les preocupa, por supuesto, seguir prestando servicios con incertidumbre sobre si le van a pagar lo que les deben, sigan avanzando. Bueno, esa es una buena noticia. Que el problema es de plata, pero no solo a futuro, sino también revisándolo del pasado. Anuncia la nueva ministra de Salud en esta entrevista, Felipe, que van a recuperar la interlocución, que es una de las muchas cosas perdidas en los últimos años. Interlocución quiere decir hablar con los médicos, hablar con los gremios, hablar con los hospitales, hablar con la CPS, recuperar el diálogo para llegar a soluciones comunes en este sistema de salud mixto. Y yo le digo Aquí el tema, el gran problema, por supuesto, es la financiación. Entonces uno piensa, claro, se están muriendo las personas, necesitan medicamentos, pero ese finalmente es el resultado, el medio, el centro para poder solucionar todo lo que está pasando es el tema de financiación, todo el tema de UPC y todo lo que hemos hablado. Pero a mí sí me da mucha tranquilidad que llegue una persona que sí conoce el tema desde adentro, que sí es experta en el tema y que está pensando en solucionar los problemas y no en seguirlos politizando, porque si se dan cuenta, en la entrevista que le acabamos de hacer, ella dice, la nueva EPS, no, hay que estabilizarla, no hay que acabarla. Entonces, no está pensando en una orilla política o en la otra, sino está pensando en los pacientes. Y eso es lo que necesita el sistema de salud. Claro que es de plata, Néstor, pero como decía la ministra Álvaro, que va a haber traslado de pacientes de la nueva EPS, que es una EPS engordada porque le enviaron una cantidad adicional de pacientes, que hoy tiene casi 12 millones de pacientes, que seguramente, para quienes están preguntando, van a pensar en un traslado que todavía no se sabe hacia dónde. Para quien quiera opinar sobre la nueva ministra de Salud, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. 7 de la mañana, 21 minutos. Álvaro, señor. Claro que el problema es de plata, pero es más, como dice la ministra, es consciente del reto que tiene de confianza, porque ¿a dónde va a llegar la plata? Acuérdese que el sistema no son solo las EPS, también las IPS, y las IPS siempre se han sentido muy maltratadas por las EPS porque no les pagan a tiempo, porque privilegian sus propias estructuras. Entonces la ministra, viniendo de las EPS, va a tener una auditoría y una sospecha de las IPS muy grande, que es lo primero que ella tiene que solucionar. Y va a solucionar el problema financiero, pero yo no creo que el político, porque muchos colombianos después de Petro creen que el sistema de salud necesita cambios, y no solamente inyectarle 6, 10 billones de pesos cada 5 años de plata de los colombianos, porque es un sistema que hace agua financieramente.
y cuando lleguen los temas controversiales, pues ese hecho de que tengan la camiseta de las EPS va a ser difícil para la ministra. Tiene que manejarlo con mucha inteligencia. Con Petro se vio que los gobiernos no son tan autónomos en el tema de salud, porque es un tema socialmente tan delicado que se requiere conseguir un acuerdo de muchos actores, incluidos los usuarios. Entonces vamos a ver si la ministra hace magia, porque si se pone solo la cachucha de las EPS, si dice que el problema es simplemente meterle plata a las EPS, pues no va a generar la confianza que necesita. No creo que ella llegue con la camiseta, con la cachucha, Álvaro, de las EPS. Me parece que ella aclaró el tema de hasta dónde llega su compromiso con las EPS y quién toma las decisiones relacionadas con las EPS, que era... La nueva ministra de Salud llega al cargo con una misión que muchos consideran la más difícil del nuevo gobierno: rescatar un sistema que enfrenta una profunda crisis financiera, administrativa y de confianza. Su primer gran reto será garantizar los recursos necesarios para que hospitales, clínicas y EPS puedan operar con normalidad, pues sin financiación será imposible resolver problemas como la escasez de medicamentos o las demoras en la atención. Otro desafío será encontrar una salida a la enorme deuda que afecta a todo el sistema. Médicos, enfermeros, proveedores e instituciones de salud esperan pagos acumulados desde hace meses, por lo que será indispensable construir un plan que permita sanear esas obligaciones sin poner en riesgo la atención de millones de colombianos. La ministra también tendrá que recuperar el diálogo con todos los actores del sector. Después de años de confrontaciones, será necesario sentar en la misma mesa a EPS, IPS, gremios médicos y autoridades para reconstruir la confianza y alcanzar acuerdos que permitan estabilizar el sistema. Además, deberá demostrar que sus decisiones estarán guiadas por criterios técnicos y por el bienestar de los pacientes. El éxito de su gestión dependerá de convertir los diagnósticos en soluciones reales para una salud que hoy enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. La duda, Felipe, esa que había alrededor de los conflictos de interés, de los impedimentos, de las inhabilidades. Pues se ve que tienen el tema, y ella es muy buena abogada, se ve que tiene el tema totalmente estudiado, Néstor, de dónde tiene ella las inhabilidades o incompatibilidades. Y yo, pues, difiero respetuosamente de Álvaro. Ella no va a llegar con la camiseta de las EPS, ella va a llegar con la camiseta de 50 millones de colombianos que vieron triturar el sistema de salud ante sus ojos. Felipe, ese tema de que llega con la camiseta de las EPS es teoría del pacto histórico del partido de oposición ahora, a partir del próximo viernes, que emitió un comunicado diciendo que ella está llena de impedimentos, que no va a poder hacer cosas porque es la ministra de Salud, que llega con la camiseta de las EPS. Eso va a ser, pero además decir que le toca llegar a hacer magia tampoco es lo correcto. Yo creo que ella además aclaró acá que la patria milagro no consistía solo en el milagro, que el milagro era articularse entre todos, entender en ese plan de choque qué es lo que tienen que hacer, revisar y actuar en consecuencia. Entonces yo creo que en esa coordinación interinstitucional que quieren hacer, hay cómo sacar adelante el sistema de salud. Por supuesto es un reto gigante, pero tiene cómo hacerlo. Sí, la discusión sobre el conflicto de interés va a ser una discusión permanente, Néstor. Seguramente cada vez que la ministra adopte alguna decisión o promueva alguna actuación, pues va a venir la oposición a tratar y ya me imagino que será el Consejo de Estado en algún momento en el que defina si pues cuál es el lindero ese entre Héctor, las decisiones que puede ella adoptar y cuáles no. Usted es profesor de estos temas. Los impedimentos son taxativos, ¿verdad? Es decir, y si tiene un impedimento tendrá que declarar el impedimento. Ella lo que dice es cuando tome una decisión sobre las EPS, esas decisiones las toma un comité. Sí, y que es cuando una decisión administrativa particular, en ese caso se debería declarar. Ahora entiendo yo que ella representaba a las EPS, pero especialmente a los pacientes, millones de pacientes que están afiliados en el sistema de salud vía EPS, que somos prácticamente todos los colombianos. Pero hay que reconocer que hay un obstáculo que ojalá se supere. Digo, a mí me parece maravilloso que la doctora Ana María Vesga, que yo creo que es la que tiene hoy más claro el panorama después de semejante confusión en estos 4 años en la cabeza, sea quien tenga hoy la responsabilidad de resolverlo. Porque la verdad es que ella lleva pues estos 4 años imaginando, teniendo ideas, viendo cifras, conversando con gente, discutiendo con el gobierno, en fin, y pues es la persona, insisto, que tiene más información hoy por hoy de qué es lo que habría que hacer, porque entre otras cosas esa era su tarea, pensar qué habría que hacer y por lo tanto seguramente el panorama lo tiene muy claro. Lo que pasa, Héctor, es que mire la paradoja legales de los conflictos de interés. Miren la paradoja. Nombran a un ministro de Salud que no tiene ni idea
que se tira el sistema de salud en Colombia y no pasa nada. Y nombran a una ministra de Salud que ha sufrido el sistema, que lo conoce desde adentro porque manejó las EPS. No manejó ilegales, manejó las EPS. Tampoco podemos decir que Guillermo Alfonso Jaramillo no sabía del tema. Él es una persona que ha estado en el tema prácticamente toda la vida, fue secretario de Salud de Bogotá, pero además había estado antes también en el Ministerio de Salud, es médico, en fin, había estado en esta discusión, lo manejó cuando fue gobernador del Tolima, cuando tenía un propósito alcalde de Ibagué, pero tenía una idea distinta, y que a mi modo de ver, bueno, y la tenía en realidad, ni siquiera fue él, recuerde que la heredó de la señora Carolina Corcho, que realmente, pues sí creo que fue la gran autora intelectual del desastre, me parece, porque además nunca tuvo oídos para nadie. Carolina Corcho tiene una actitud que en este particular es muy dogmática. Ella parte del supuesto de que pues la participación del sector privado es un desastre en el sector salud, no reconoce que eventualmente con incentivos económicos se puede facilitar la prohibición de los servicios de salud. Entonces, pues sí, ahora hay un cambio muy que también es ideológico, Héctor, ¿no? Muy indulgente usted con el ministro Jaramillo, teniendo en cuenta es que el proyecto de Jaramillo y Corcho, 2 años y pico del gobierno. La ministra Corcho no alcanzó a completar 2 años. Lo que pasa es que yo creo, Néstor, no es indulgencia, sino que yo acepto que ellos tienen una idea distinta, en mi opinión equivocada. Yo en eso estoy completamente con usted, que la opinión, que la idea que ellos, digo, Guillermo Alfonso Jaramillo, Carolina Corcho, Gustavo Petro, tienen sobre cómo es la mejor manera de proveer los servicios de salud, es equivocada, pero tienen una y ellos creen que es la mejor, y en ese sentido sí hay una postura ideológica ahora, no es que estemos abandonando la política, no, es que adoptamos la otra postura ideológica, aquella que dice que es con la participación del sector privado como mejor se prestan estos servicios de salud. Pero el proyecto de Jaramillo y Corcho no excluía al sector privado, de hecho la reforma de la salud mantenía las EPS con una retribución del 8% por su labor de gestora de riesgo en salud. El proyecto de Jaramillo y Corcho era acabar las EPS como las entendemos el día de hoy. Como intermediarias financieras. Pues claro, y ese pero Néstor, es parte del problema. Pero la esencia del proyecto de ellos era que la atención básica en salud es determinante para evitar hospitalizaciones, urgencias, etcétera, etcétera, y así disminuir los costos del sistema. Eso fue un error, ese fue el error de fondo, porque ellos asumieron que con el plan de atención básica lo demás salía por añadidura, y no salió por añadidura. La verdad es que cuando usted enfatiza en el plan de atención básica, no puede quitarle el apoyo y el aporte al resto de actividades del sistema. Y se las quitaron, centraron en atención básica y crearon el caos. Y al final el remedio terminó peor que la enfermedad. Y una pequeña idea sobre cómo financiar esta emergencia, para terminar. A ver, Aurelio. ¿No habrá una posibilidad de un préstamo de tesorería del Banco de la República? O sea, aquí yo como veo la cosa, realmente, Néstor, le digo, solo nos habla una emisión de 10 billones de un crédito de tesorería de esos que nunca se vuelven a pagar. De resto no veo cómo que sacar Aurelio la plata Suárez de manera inmediata. No me parece, Aurelio, descabellada una idea que a través de un crédito del Banco de la República es bastante descabellada, hacer emisiones que no se pagan. Pero bienvenidas todas las ideas, porque definitivamente pues que es mejor una deuda que se paga o una deuda que no se paga. No, pues porque si se emiten 10 billones que no se pagan, pues básicamente eso es papel, eso no es plata, eso es papel. Y eso lo único que hace es presionar la inflación. Pero Néstor, la ministra Vesga tiene un atributo muy importante, y es que ella conoce no solo a todos los actores, sino que los actores confían en ella. Y muchas veces, como esto aquí realmente, claro, es un problema de plata, pero también es un problema de confianza, donde muchos de los actores dicen, yo no estoy dispuesto a seguir girando, a seguir pagando, a seguir prestando servicios ante la amenaza de que me van a destruir. Entonces, solo el hecho de que llegue una persona en los cuales ellos puedan confiar sobre un plan de pagos, así les digan, me lo va a pagar en 10 años, si yo confío en la persona que me dice y me hace el plan de pagos, es distinto a si yo pienso que esa persona me va a destruir. Entonces, ahí tiene la ministra, sí, claro, seguramente en algunas cosas tendrán que revisar si debe declararse o no impedida, pero eso se soluciona como se soluciona en todas las carteras con un ministro ad hoc, como ya se ha hecho en todos los gobiernos. Pero aquí lo más importante es que ella logra reconstruir la confianza en los actores, porque viene trabajando de la mano con ellos en los últimos 10 años. Agrego el tema de confianza, que tiene razón Luis Ernesto, me parece muy importante, alrededor de la muy crecida desconfianza en este sistema de salud. El tiempo de los diagnósticos terminó. Ahora comienza el momento de las decisiones. La nueva ministra de Salud recibe un sistema que no solo enfrenta una crisis financiera, sino también una profunda crisis de confianza. Durante años se habló de reformas, de cambios estructurales y de transformaciones que prometían mejorar la atención de los colombianos. Sin embargo, hoy la realidad muestra hospitales con dificultades económicas, proveedores esperando pagos, pacientes recorriendo varias farmacias en busca de un medicamento y miles de familias preocupadas por la continuidad de sus tratamientos. Uno de los mensajes que deja este debate es que no existe una solución mágica.
Incrementar la UPSE puede ser un paso importante para fortalecer la financiación futura, pero también será necesario enfrentar el enorme pasivo que arrastra el sistema. No basta con garantizar recursos hacia adelante si las deudas del pasado siguen afectando a hospitales, clínicas, médicos, enfermeros y proveedores. La recuperación dependerá de encontrar un equilibrio entre sanear las cuentas y asegurar que los servicios continúen prestándose sin interrupciones. Otro elemento clave será recuperar el diálogo. En la conversación se insistió en que la confianza entre el gobierno y los distintos actores del sector se deterioró durante los últimos años. Si realmente se quiere construir una solución de largo plazo, será indispensable escuchar a quienes conocen el funcionamiento del sistema desde adentro: profesionales de la salud, hospitales, EPS, IPS, pacientes y gremios. Sin ese consenso, cualquier reforma podría volver a generar incertidumbre y retrasar las soluciones que millones de colombianos esperan. La nueva ministra también tendrá que demostrar que su experiencia en el sector se traducirá en decisiones técnicas y transparentes. Cada paso será observado por la oposición, por los usuarios y por todos los actores del sistema. El desafío será mantener la confianza pública mientras adopta medidas que inevitablemente generarán debate. Lo cierto es que el estado de la salud será una de las primeras pruebas para el nuevo gobierno. Si logra estabilizar las finanzas, garantizar el suministro de medicamentos, recuperar la atención oportuna y devolver la confianza a los colombianos, habrá dado un paso enorme hacia la recuperación del sistema. Pero si las soluciones tardan demasiado o los recursos resultan insuficientes, la crisis podría prolongarse con consecuencias que afectarían directamente a millones de pacientes. Al final, más allá de las diferencias políticas, la salud no debería convertirse en un escenario de confrontación permanente. Detrás de cada cifra, hay personas que esperan una cita, una cirugía, un tratamiento o un medicamento que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ese es el verdadero desafío que comienza desde el primer día de gestión. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la nueva ministra tiene la experiencia y la capacidad para rescatar el sistema de salud colombiano? ¿O consideras que la crisis es tan profunda que tomará varios años superarla? Déjanos tu comentario, porque tu punto de vista enriquece este debate. Si este análisis te aportó información útil, recuerda darle me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para seguir de cerca las decisiones que marcarán el futuro de Colombia. Nos vemos en un próximo video.